Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La vida inconsciente se caracteriza por un sufrimiento causado por el deseo infinito del yo. Se sabe que Siddhartha Gautama se sentó debajo de un árbol. Durante 3 décadas, había vivido como un joven príncipe, lleno de ansias por las delicias del mundo, hasta que, insatisfecho, dejó su palacio para estudiar con una serie de maestros espirituales. Cada maestro dirigió a Gautama hacia una vida cada vez más austera y, durante 6 años, vivió en la pobreza, el hambre y, a menudo, el dolor que se infligió en su propia carne. Pero la insatisfacción que lo había expulsado del palacio persistía. Fue entonces cuando Gautama llegó al árbol de Bodh Gaya, un pueblo del norte de la India. La historia cuenta que meditó bajo el árbol durante 49 días. Su concepto de sí mismo se desvaneció. Y con ello la insatisfacción que lo atormentaba. El mensaje clave aquí es, la vida inconsciente se caracteriza por un sufrimiento causado por el deseo infinito del yo. Cuando Gautama se levantó, era el Buda. El que estaba despierto. Caminó durante varios días hasta otro pueblo, donde compartiría con sus amigos la verdad que había descubierto. Les dijo que la vida es sufrimiento, causado por cosas como la guerra, el hambre, la injusticia, la enfermedad y el envejecimiento, sí, pero también por el miedo, el odio, la envidia, el dolor y la soledad. El sufrimiento del que habló el Buda incluía el deseo de placer de las personas, y el conocimiento de que algún día todos se separarán de sus seres queridos. Incluía el hecho de que las maravillas de la vida terminan en la muerte. El Buda llamó dukkha a este sufrimiento. Los seres humanos son como un perro, decía, atado a un poste e incapaz de escapar, tirando de la soga para siempre. Llamó a esta trampa del sufrimiento la rueda del samsara, o el ciclo de la vida y la muerte. Continuó diciendo que la causa del sufrimiento de las personas es el deseo. Todo el mundo está consumido por un deseo que no puede satisfacerse. Lo buscan en la comida, el alcohol, el poder, el sexo y las drogas, diciendo, quiero, necesito, debo tener. Y ese deseo los pone en ridículo a todos, ya que se endeudan, llenan sus vidas de estrés y se esfuerzan por salir adelante. Anhelan ser otra persona, un yo futuro que sea feliz, exitoso y poderoso. A veces, cuando se vuelve demasiado, pueden incluso desear la nada, dejar de existir por completo. Pero hay una manera de acabar con el sufrimiento. El Buda enseña que cuando te liberas de ti mismo, el deseo desaparece y por fin puedes encontrar refugio en la felicidad más elevada de todas, el Nibbana. El camino hacia la autoliberación requiere trabajo y fuerza interior que te ayuden a mantener el rumbo. Joseph Goldstein se sintió atraído por primera vez por el budismo en la década de 1960, mientras prestaba servicio en el Cuerpo de Paz en Tailandia. Viajó al Himalaya en busca de maestros y se encontró en Bodh Gaya, el mismo pueblo donde Gautama se convirtió en Buda. El hombre que se convertiría en el maestro de Goldstein le dijo, si quieres entender tu mente, siéntate y obsérvala. Goldstein había avanzado mucho en su búsqueda, pero este era el verdadero comienzo, el momento en que se volvió hacia adentro. Este viaje no sería menos difícil que ir de Tailandia al Himalaya. Pero al recurrir al Satipatthana Sutta, Goldstein encontró las cualidades internas que necesitaría para lograrlo. El mensaje clave aquí es, el camino hacia la autoliberación requiere trabajo y fuerza interior que te ayuden a mantener el rumbo. Sí, como Goldstein, estás en el camino hacia la atención plena. Entonces el Buda tiene algunos consejos para ti. En el Satipatthana Sutta, les dijo a sus seguidores que necesitarían la cualidad del ardor en su viaje, es decir, la capacidad de mantener sus esfuerzos a largo plazo. Para ayudarlos en esto, les dijo que reflexionaran sobre la impermanencia. En el budismo, todas las cosas cambian excepto el Nibbana, la forma más elevada de felicidad. Las emociones y los pensamientos van y vienen, y el mundo en el que vivimos es un mundo de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Al reflexionar sobre la impermanencia,
puedes aliviar tu apego a las apariencias y las posesiones y desarrollar un sentido de propósito más profundo. Cuando aceptas que el sufrimiento proviene del yo y de sus deseos, te das cuenta de que renunciar al yo no solo acaba con tu sufrimiento, sino también con el sufrimiento que causas a los demás. El Buda llamó a este sentido del propósito comprensión clara. La cualidad final que necesitas en tu viaje es la atención plena. La atención plena tiene varios significados en el mundo actual, pero en el Satipatthana Sutta, el Buda la definió como atención al momento. En otras palabras, la capacidad de estar presente y abierta a las sutilezas de la vida que muchas personas suelen estar demasiado distraídas para observar. La atención plena que exploraremos en los siguientes parpadeos fue descrita una vez por la Madre Teresa durante un intercambio con un periodista. Cuando la periodista le preguntó qué le decía a Dios en sus oraciones, respondió, nada. Solo escucho. La periodista preguntó entonces qué le había dicho Dios. Nada, dijo. Solo escucha. La atención plena al cuerpo puede guiarlo hasta el punto en que su sentido del yo desaparezca. Cuando Buda murió, 499 de sus seguidores se reunieron para registrar todo lo que les había enseñado. Uno de ellos era Ananda, un seguidor muy querido y cercano del Buda. Ananda tenía una memoria legendaria y conocía las lecciones del Buda, llamadas el Dhamma, mejor que nadie. Sin embargo, para su vergüenza, Ananda nunca había alcanzado la iluminación. Siempre se le había escapado. Entonces, finalmente, sucedió. Un día, después de varias horas recitando el Dhamma a los seguidores del Buda, Ananda se retiró a dormir. No le quedaba nada más que las sensaciones de su propio cuerpo mientras caminaba por el pasillo hasta el dormitorio y se acostaba en la cama. Su poderosa mente se había vaciado y era pura sensación. Justo antes de que su cabeza tocara la almohada, por fin alcanzó la iluminación. El mensaje clave aquí es, la atención plena del cuerpo puede guiarlo hasta el punto en que su sentido de sí mismo desaparezca. En el Satipatthana Sutta, el Buda se alegra de explicar a sus alumnos cómo el cuerpo puede guiar el camino hacia la iluminación. Comience, aconseja, sentándose en el suelo con la espalda recta y las piernas cruzadas. Concéntrese en su respiración. Comience simplemente observando lo que está sucediendo. Estoy inhalando. Estoy exhalando. Luego tome nota de si la respiración es corta o larga. Con el tiempo, te darás cuenta de dónde te encuentras en la respiración, el principio, el medio o el final. A medida que avanzas, te darás cuenta de que no solo respiras con la nariz y la boca, o con el pecho, el abdomen o incluso los pulmones. La respiración se produce en todo el cuerpo. Cuando sientes que tu cuerpo produce y experimenta la respiración, eso puede llevar a una atención plena de todo el cuerpo y a experimentar tres grandes verdades budistas. La primera es la impermanencia. Siente cómo tus nervios se encienden con microsensaciones y observa que estas siempre pasan. En segundo lugar, sea testigo de la fuerza impulsora del sufrimiento. Vea cómo cambia de posición para contrarrestar un dolor en el coxis o cómo se estira para aliviar un calambre. Deja que te recuerde que la incomodidad, incluso el dolor, impulsa gran parte de lo que haces. En tercer y último lugar, observa cómo la atención plena del cuerpo revela la ausencia del yo. Usted es piel, huesos, tendones, órganos, bilis, mocos y lágrimas. Sois un sistema de cosas interdependiente. No hay nadie más grande detrás de esto. En este contexto, usted, como entidad que dirige el sistema, es una ficción. Usa la atención plena para interrumpir los pensamientos y sentimientos que te atrapan en el sufrimiento. Ajahn Chah, un profesor del siglo XX de una forma de budismo conocida como la tradición del bosque tailandés, viajó una vez al bosque para pasar unos días en soledad en una cabaña. La primera noche, mientras se acomodaba en la quietud, un sonido llegó a través de los árboles. Cerca de allí,
Los aldeanos estaban de fiesta y ponían música a través de altavoces. Al principio, Ajahn Chah estaba molesto. ¿No sabían los aldeanos que un célebre monje estaba en el bosque contemplando el Nirvana? Temía que su retirada se arruinara, pero luego se sorprendió. El mensaje clave aquí es: usa la atención plena para interrumpir los pensamientos y sentimientos que te atrapan en el sufrimiento. Durante un momento, Ajahn Chah se permitió sufrir lo que Buda llamó el mismo dardo 2 veces. Sufrió el impacto del ruido y luego sufrió una lesión más grave, el ruido de su propio descontento. Cuando no eres consciente de tus sentimientos, un sentimiento agradable puede despertar la codicia, uno desagradable puede despertar el disgusto o incluso el odio, y cuando un sentimiento es neutral, es posible que no lo reconozcas en absoluto. Luego crece la ignorancia. Peor aún, estos estados inútiles refuerzan tu sentido de identidad y conducen al sufrimiento. La codicia impulsa a alimentarse, lo que lleva a la adicción, la importancia personal y el deseo de más. El disgusto y el odio construyen el yo en oposición, en contra del mundo. Y la ignorancia engrosa el velo de tus delirios. En el Satipatthana Sutta, el Buda instruye a sus seguidores a interrumpir este ciclo con atención plena. Observa el tono de tus pensamientos y sentimientos, dijo. Pregúntate, ¿cuál es la actitud de mi mente en este momento? O simplemente, ¿qué está pasando? En respuesta, evita apegarte al pensamiento o al sentimiento. Así que en lugar de decir, por ejemplo, estoy enojado, prueba con la mente enojada. Es así. No te juzgues con dureza por tus pensamientos y sentimientos desagradables. La vergüenza solo te hunde más en ti mismo. Un pensamiento o sentimiento feo no es más que un visitante. Anota, deja que sea independiente y déjalo pasar. Por supuesto, no todos los pensamientos y sentimientos son trampas hechas de miseria. Pronto, aprenderás cómo la atención plena a la buena voluntad, la generosidad y la compasión pueden cultivar una mentalidad liberadora. Pero antes de llegar allí, es hora de explorar cómo tu propia mente puede obstaculizarte en el camino hacia la autoliberación. Ciertos estados mentales se interponen en el camino de tu liberación, pero también brindan la oportunidad de perfeccionar tu percepción. Piensa en la mente como una piscina. Cuando estás atento, la piscina está limpia y tranquila. Refleja fielmente la realidad de su entorno. Sin embargo, ciertos estados mentales pueden causar problemas en el agua. La codicia es como un tinte que decolora tus percepciones. El disgusto y el odio calientan el agua hasta que hierva. La pereza es como las algas que crecen en la superficie, la inquietud es como las ondas causadas por el viento, y la duda y la indecisión son un barro espeso que bloquea la luz. La atención plena, dijo el Buda, es la clave para eliminar estos obstáculos. El mensaje clave aquí es: ciertos estados mentales se interponen en el camino de tu liberación, pero también brindan la oportunidad de perfeccionar tu percepción. Por muy naturales y numerosos que sean estos obstáculos a la percepción, el examen repetido, diligente y consciente de su presencia te devolverá a una verdad fundamental: ellos no son tú y tú no eres ellos. Pasarán y, cuando lo hagan, apreciarás mejor lo que eres, y eso es puro potencial, específicamente, el potencial de una reflexión clara, tranquila y brillante. Pero no es solo la atención plena lo que te ayudará en tu viaje hacia el despertar. Tienes otras capacidades naturales que te ayudarán en el camino. Primero, la capacidad de discernimiento, o la habilidad para probar ideas y buscar la verdad. En segundo lugar, tienes energía para impulsarte hacia el logro. El tercero es el éxtasis, o alegría pura, algo que, cuando lo experimentas, no deja espacio para la malicia o la codicia. La cuarta es la verdadera calma, una serenidad que tranquiliza la mente. En quinto lugar están las reservas de concentración de las que eres capaz y, por último, tienes el potencial de buena voluntad y generosidad. Para cultivar estas capacidades, debes utilizar una práctica de atención plena para observarlas y contemplar su naturaleza.
Cuando te des cuenta de que eres instintivamente escéptico acerca de algo, repítete a ti mismo, esto es discernimiento. Por otro lado, cuando te des cuenta de que te has tragado entero el argumento de alguien, observa que faltó el discernimiento. Cuando se produzca la calma, considere lo que provocó la sensación. ¿Fue la presencia de un ser querido? Quizás. Si persiste, contemple por qué, y cuando se desvanezca, observe su paso. Si practicas ser consciente de estas capacidades naturales que ya tienes, puedes trabajar de manera inteligente para aumentar su presencia dentro de ti. Usados juntos, son como el brazo, la mano, el mango, la hoja y la vaina que, al unísono, permiten al guerrero empuñar una espada. La mentalidad budista desea la felicidad para todos, y extiende su compasión a los que sufren. Aquí tienes algo para probar. La próxima vez que camines por la calle, envía en silencio a cada persona que pase por allí el siguiente deseo: que seas feliz. Envíasela al hombre que espera el autobús, a la mujer que barre la acera frente a su tienda, al niño en patineta y a la adolescente que pasea a su perro. Que seas feliz. Este envío de buena voluntad es lo que el Buda llamó metta, y lo que los budistas contemporáneos suelen llamar bondad amorosa. El mensaje clave aquí es: la mentalidad budista desea la felicidad para todos y extiende la compasión a quienes sufren. Digamos que intentas este experimento de bondad amorosa durante unos días y te preguntas: ¿están apreciando estos transeúntes mi bondad amorosa? O tal vez te encuentres deseando a los transeúntes: ojalá me molestes menos. Si captas estos momentos, bien hecho. Las felicitaciones están en orden. Estás siendo consciente de tus pensamientos. Mejor aún, has atrapado a unos intrusos insalubres. Como siempre, acostúmbrese a anotarlos con atención, sin juzgarlos. Ahora siente la transformación beneficiosa que se produce al dejar pasar al visitante. Pero es posible que te encuentres con otro desafío en tu práctica de la bondad amorosa. Digamos que en la calle te cruzas con una persona sin hogar, alguien en una situación desesperada. ¿Cómo debes considerar a alguien que está sufriendo? Aquí, el Buda insta a la compasión. Demuestra empatía. Intenta sentir lo que les sucede a los que sufren. Esto puede resultar difícil. La mente a menudo se retrae o se defiende del dolor de los demás, pero los hábitos conscientes te dirán que esta tendencia es un obstáculo para la verdadera percepción porque muestra apego a uno mismo. En cambio, sé valiente y abre tu corazón. En situaciones en las que puedas poner fin al sufrimiento, debes hacerlo. Cuando no puedes, un gesto de amistad o generosidad puede hacer más de lo que piensas. Tenga en cuenta que es posible que las personas que sufren no parezcan ser víctimas. Los abusadores y los acosadores están sufriendo, y ellos también merecen tu compasión. Tomemos el ejemplo del Dr. Tenzin Choedak, médico tibetano y seguidor del Dalai Lama. Las autoridades chinas encarcelaron a Choedak y lo torturaron durante casi 2 décadas. Según el relato de Choedak, fue su compasión por sus torturadores y sus corazones sufridos lo que le permitió sobrevivir. La ética budista se basa en un esfuerzo continuo y consciente para alinearse con la verdad subyacente de la existencia. Digamos que después de leer o escuchar estos parpadeos, estás listo para dar el paso. Toma una copia del Satipatthana Sutta y desarrolla lo que el Buda llamó la visión correcta y el pensamiento correctos. Cultivas el discernimiento, la energía, la calma, la concentración, el éxtasis y la ecuanimidad, y extiendes generosidad y compasión. Pero, ¿qué hace realmente un buen budista? ¿Cómo se habla, se actúa y se gana la vida en este mundo? El mensaje clave aquí es: la ética budista se basa en un esfuerzo continuo y consciente para alinearse con la verdad subyacente de la existencia. En el Satipatthana Sutta, el Buda describió sus reglas para vivir en el mundo: hablar correctamente, actuar correctamente y ganarse la vida correctamente. Al hablar correctamente, siempre debes decir la verdad, evitar los chismes, hablar con amor y escuchar atentamente. En la acción correcta, no debes matar,
robar ni dañar. No debe, por ejemplo, tomar más de lo que necesita. Debe abstenerse de cometer una conducta sexual inapropiada. En cuanto al sustento adecuado, un buen budista no puede comerciar con armas, sustancias tóxicas o carne. Pero, para ser sinceros, el Satipatthana Sutta no entra en muchos más detalles que esto. En cambio, concluye con una discusión sobre el esfuerzo correcto, la correcta atención plena y la concentración correcta, lo que quiere decir que el Buda deja la pelota de la acción moral en su campo de juego. Depende de ti esforzarte por ser consciente de la interconexión de las personas, y depende de ti concentrarte, discernir la acción que se necesita y tomar esa medida. No debes, por ejemplo, matar insectos intencionalmente simplemente porque te ponen los pelos de punta. Pero, ¿qué haces si estás en una zona plagada de la enfermedad de Lyme y te encuentras con una garrapata? ¿O se encuentra en una región con malaria y le han pedido que rocíe un insecticida para mosquitos? ¿Qué haría un buen budista? Eso lo deben discernir usted y su atención plena. Al confiar en la atención plena, el Buda enseña que las reglas no son tan importantes como la verdad que las anima, es decir, que el mundo de las apariencias es una realidad superficial, y que la realidad profunda es desinteresada y sin separación. Vive con la conciencia de esa verdad, y no solo se producirá la acción correcta, sino que esa verdad se volverá cada vez más real para ti. Lo vislumbrarás. Verás un refugio contra el sufrimiento y un estado de libertad insuperable. Verás el Nirvana.